Crees conocer una historia, pero solo sabes cómo termina. Para llegar al núcleo de la historia, tienes que volver al principio. Jesús se acercó y les dijo: «Se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra, así que vayan y hagan discípulos de gente de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». Jesús aseguró a sus discípulos que había recibido autoridad de su Dios y Padre, y mandó que los nuevos discípulos se bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas últimas palabras son negadas por el mundo unicitario, que asegura que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo solo es una de las muchas manifestaciones de Jesús, en plan hinduista. De hecho, hay montones de pruebas falsificadas del mundo unicitario en internet, donde aseguran que hasta la Iglesia Católica reconoce que este texto es invento suyo. Incluso en un artículo que leí decían que la Enciclopedia Católica o la Británica reconocían esto, incluso que William Tyndale lo escribió, que ese texto era espurio. Pero cuando uno analiza las citas, puede ver que son falsas. Incluso el libro que citan de William Tyndale resultó ser un libro escrito por otro escritor, R.T. francés, quien fue un erudito del Nuevo Testamento y clérigo anglicano. ¿Pero estas palabras son espurias? Cuando acudimos a la crítica textual podemos comprobar cómo este texto aparece en los manuscritos más antiguos, por ejemplo el sinaítico del año 330, o el Vaticano también del siglo IV, alejandrino del siglo V, la Pesita o la Vulgata latina. Cuando analizamos la patrística podemos comprobar cómo este texto es citado por los llamados padres de la Iglesia del segundo siglo. Sin embargo, antes de analizar estos comentarios, hay que entender que la mayoría de los manuscritos de los llamados padres de la Iglesia son del siglo X. Incluso los de Ignacio de Antioquía fueron descubiertos en el siglo XX con versiones cortas, medias y largas de las mismas cartas. Por ejemplo, Ireneo de León cita de Juan capítulo 1, versículo 18, que dice: «A Dios ningún hombre lo ha visto jamás. El Dios unigénito, que está en la posición del seno para con el Padre, es el que lo ha explicado». Sin embargo, los escritos de Ireneo no dice Dios unigénito, sino Hijo unigénito. Los manuscritos más antiguos, como el Códice Sinaítico de la época de Ireneo, dice Dios unigénito y los tardíos Hijo. Pero hay que entender que ninguno de los escritos de Ireneo nos ha llegado en el texto original, aunque muchos grandes fragmentos de ellos existen como citas en escritores posteriores como Hipólito de Roma o Eusebio de Cesarea. Dos de estas obras, sin embargo, nos han llegado en su totalidad en una versión latina, y estos son de aproximadamente el siglo X. Por lo que algún traductor puso en boca de Ireneo lo que los manuscritos existentes en esa época de Juan 1.18 decía. Después fueron encontrados los manuscritos más antiguos, que nos muestran la verdadera lectura del pasaje. Algo que no ha pasado con Mateo capítulo 28-19, pues tanto los manuscritos antiguos y posteriores como los padres de la Iglesia avalan como cierto, y no hay posibilidad al error o a la manipulación de las palabras con el paso de los siglos. Por ejemplo, Ignacio de Antioquía cita directamente del texto: «Se han cumplido en el Evangelio, id y enseñad a todas las naciones bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo». Justino Mártir, sin embargo, nos dice la costumbre décadas después de la muerte del apóstol Juan: «Porque en el nombre de Dios, Padre y Señor del universo, y de nuestro Salvador Jesucristo, y del Espíritu Santo, reciben entonces el lavamiento con agua». Aquí Justino llama a Dios solamente al Padre, mientras que hace una diferencia al mencionar a Cristo no diciendo Dios el Hijo, sino nuestro Salvador Jesucristo, y al mencionar el Espíritu Santo no dice y Dios el Espíritu Santo, sino simplemente y del Espíritu Santo, por lo que la comprensión de Justino Mártir, como cristiano más cercano a la era apostólica, de ese pasaje es significativamente diferente al que presenta el mundo trinitario. Ireneo de León, por su parte, cita el texto, y hay que recordar que vienen manuscritos de su época, y él les dijo: «Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». Incluso Tertuliano cita varias veces del pasaje: «Naciones que habían de ser bautizados en el Padre y en el Hijo y en el Espíritu Santo». Dice: «Enseñad a las naciones bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». Por lo que los llamados padres de la Iglesia citaron de un texto que viene en los manuscritos más antiguos, por lo que todo indica que el pasaje es verdadero, además que se ha encontrado en todos los demás manuscritos más modernos, excluyendo una falsificación hebrea de Mateo de tiempos modernos de un anticristiano.
Sin embargo, el mundo unicitario se apoya en Eusebio de Cesarea, diciendo que este cita el texto en más de 19 ocasiones y nunca dice que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Algunos de sus escritos dicen: se dirigieron a todas las naciones para la enseñanza del mensaje con el poder de Cristo, que les había dicho: id y haced discípulos a todas las naciones en mi nombre. También escribe: nuestro Salvador sin duda tenía esta ventaja solo, cuando después de haber vencido la muerte, dijo a sus discípulos: id y enseñad a todas las naciones en mi nombre. Hay que notar que Eusebio no dice bautizándolos en mi nombre, lo cual para los defensores del espurio puede ser peor, puesto que no daría evidencia de bautizar en ese evangelio como muchas veces lo leemos, por lo cual se podría decir que esas palabras no eran una referencia neta de Mateo 28-19, sino de una combinación entre Mateo 28-19 con Lucas 24 del 46 al 47. Además que Eusebio era una persona un tanto peculiar. Por ejemplo, negó el milenarismo, asegurando que el libro de Apocalipsis era falso. De hecho, criticó a Papias por creerlo. Eusebio fue expulsado por Constantino, al igual que Arrio, por ser subordinacionistas, cuando Constantino dio el poder al mundo atanasiano trinitario, por lo que si algo no le convencía simplemente no lo consideraba cierto, aunque estas palabras de Mateo no confirman la Trinidad, ni mucho menos. Es verdad que este pasaje menciona 3 entidades, pero no dice que son 3 personas, ni que todas sean uno. Además, conocemos el nombre del Padre, que es Jehová, y del Hijo, que es Jesús, pero ¿cuál es el nombre del Espíritu Santo? Este pasaje nos habla de un nombre de autoridad, al igual que uno podría decir en el nombre de la ley, y no referirse a que la ley tiene un nombre personal. Para que alguien sea bautizado en el nombre del Padre tiene que reconocer, y Ezequías se puso a orar delante de Jehová y a decir: oh Jehová, Dios de Israel, que estás sentado en tu trono sobre los querubines, solo tú eres el Dios verdadero de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. El bautismo en el nombre del Hijo exige que se reconozca, porque a Dios le pareció bien hacer que toda la plenitud residiera en él, y por medio de él reconciliar consigo mismo todo lo demás, tanto las cosas en la tierra como las cosas en los cielos, estableciendo la paz mediante la sangre que él derramó en el madero de tormento. En el nombre del Espíritu Santo, pero recibirán poder cuando el Espíritu venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta la parte más lejana de la tierra. Por lo que el bautismo en el nombre del Padre significa que se reconoce el puesto y la autoridad de Dios, como el Altísimo sobre toda la tierra, el Creador y Soberano universal, como su juez, dador de estatutos y rey. En el nombre del Hijo significa reconocer el puesto y la autoridad de Cristo, y ver en él el medio que Dios ha provisto como rescate correspondiente, en el nombre del Espíritu Santo, que es la fuerza activa de Dios, usada por él en la creación, para inspirar a los escritores de la Biblia, entre otras muchas cosas. Reconocer que necesitamos el Espíritu de Jehová para comprender las cosas profundas de Dios, y desplegar el fruto piadoso de amor, gozo, paz, gran paciencia, benignidad, bondad, fe, apacibilidad y autodominio. Entonces, ¿se contradice la Biblia? Esta dice: arrepiéntanse, bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, para perdón de sus pecados. El nombre que heredó Jesucristo fue un nombre de autoridad, lo que significa que cuando los apóstoles bautizaban, lo hacían bajo la autoridad dada por Cristo, sin embargo mediante el mandato dado en Mateo 28, por lo que este texto no es espurio, y desde luego ni es trinitario ni contradice la Biblia, como intentan hacer creer estos unicitarios. Por lo que vayamos y hagamos discípulos por la autoridad dada por Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.